El despertar del Virya perdido. ¿Qué propone la sabiduría hiperbórea a los Viryas perdidos en este día del espíritu? Lo explicaremos paso a paso, pues la respuesta debe estar claramente relacionada con el problema de la liberación espiritual. No importa aquí el motivo de la decisión, la intuición del yo infinito o del símbolo del origen, o haber escuchado la canción de amor de los Siddhas, etc. Lo importante es que cuando el Virya perdido se decide a procurar la liberación del espíritu, su primer paso solo puede consistir en la búsqueda del Selbst, el asiento del yo despierto. La concreción de esa búsqueda implica un salto gnóstico que separa al yo de su confusión con el sujeto consciente, de su identificación con el tiempo inmanente y lo traslada hacia el Selbst, convertido así en yo despierto, en sujeto atemporal. Desde el Selbst, el yo despierto podrá al fin realizar el desencadenamiento del espíritu y transmutarse, si lo desea, en Siddha Berserkir. Se advierte entonces el valor de ese primer paso que conduce al Selbst y se comprende también el interés sumo que para el Virya perdido reviste su ejecución. A ese primer paso le correspondería con toda propiedad la calificación tradicional de iniciación menor, pero la sabiduría hiperbórea prefiere llamarlo despertar por dos motivos. Uno es que la palabra iniciación está reservada exclusivamente para las vías secretas de liberación del Virya despierto, las cuales son esotéricas, en tanto el despertar es ahora, gracias al Führer, una posibilidad al alcance de todos, es decir, exotérica. El otro motivo es el concepto sintético que denota la palabra despertar, la cual sugiere, por ejemplo, que el yo perdido que intenta dar el primer paso hacia la liberación espiritual, es decir, que intenta despertar, está en verdad dormido, sumido en el ensueño de su confusión con el sujeto consciente. Pues bien, teniendo en cuenta estas aclaraciones, podemos afirmar que la sabiduría hiperbórea propone al Virya perdido un modo de despertar, vale decir, enseña la manera de dar ese primer paso, de allanar esa distancia no espacial, no temporal, sino estratégica que separa al yo perdido del Selbst. En esta segunda parte vamos a explicar con detalle el modo de despertar que propone la sabiduría hiperbórea. Mas para que tal explicación cumpla su objetivo esclarecedor, es necesario exponer de entrada su método, mostrar hacia dónde apuntan los planteos. Tal necesidad se entenderá mejor si advertimos que el despertar del yo perdido no es una operación que admita analogías lineales, o sea, no es posible brindar una explicación paso por paso, como por ejemplo el método para cambiar un neumático de automóvil con un programa de camino crítico. La imposibilidad, sin embargo, no obedece a motivos esotéricos ni misteriosos, pues tiene su origen en la naturaleza polifacética del problema del despertar, que impide tratar el tema desde un solo ángulo. Debemos comenzar, pues, por exponer el problema y el método empleado para resolverlo. El problema del despertar parecería fácilmente resuelto con solo responder a la siguiente pregunta: ¿qué debe hacer concretamente prácticamente el Virya perdido para despertar? Pero ocurre que a esta pregunta ética solo le cabe una respuesta. El Virya perdido debe modificar permanentemente la actitud de su yo, y con tal actitud debe avanzar hacia el Selbst. Bien que se mire, esta respuesta plantea a su vez dos cuestiones. ¿Cuál es esa nueva actitud del yo perdido y cómo saber hacia dónde hay que avanzar, es decir, dónde queda el Selbst? Y la respuesta a ambas cuestiones son las que impiden tratar el tema en forma lineal, puesto que no conviene bajo ningún punto de vista exponerlas por separado. Iremos pues en busca de ambas respuestas, aproximándonos a ellas en conjunto.
De las dos respuestas, la primera es la más fácil de resumir por anticipado y la segunda la más difícil. Para explicarlas, en cambio, partiremos de la segunda y tardaremos bastante en llegar a la primera. Adelantaremos ahora ambas respuestas para que se entienda el método que sigue la explicación, aunque recién serán comprendidas más adelante. Como respuesta a la primera pregunta, la sabiduría hiperbórea propone la práctica del honor, mas tal honor no es una mera virtud moral, sino una moral en sí misma, un modo de vida que sitúa al viria perdido más allá del bien y del mal, es decir, más allá de los conceptos judaicos de bien y mal, porque resulta que el honor es algo que, como el yo perdido, puede ser despertado. ¿Cómo? Adoptando una actitud graciosa luciférica, según veremos, esta actitud despierta por sí sola al viria perdido y fortalece poderosamente la voluntad egoica, favoreciendo el cambio definitivo. Ello es posible porque el honor del viria es el acto de su voluntad graciosa. La primera respuesta se reduce hacia una descripción de la actitud graciosa luciférica, pero ocurre que tal concepto, para transmitir con claridad su significado, requiere ser expuesto en un marco ético-nológico, es decir, en un contexto propio de la sabiduría hiperbórea. Lo que más desarrollo llevará en la explicación será entonces construir dicho contexto. La actitud graciosa luciférica se definirá como carácter típico de una tipología ético-nológica del viria perdido, es decir, una tipología que solo toma en cuenta el aspecto espiritual del viria, suyo perdido. La segunda respuesta es la más difícil de anticipar, aunque constituirá el tema con que se iniciará la explicación. El viria trata de despertar y para ello debe buscar el selbst, mas ¿dónde se encuentra el selbst? No hay que insistir en que hasta hace muy poco, antes del Día del Espíritu, la respuesta a tal pregunta formaba parte del misterio. Hoy, sin embargo, podemos responder a ella por medio de un símbolo. No se trata desde luego de un símbolo nuevo, lo que resultaría sospechoso y absurdo, sino de uno muy antiguo que los hombres de Cro-Magnon salvaron de la Atlántida y conservaron por milenios como muestra del más elevado saber, como representación de una verdad terrible revelada a los hombres por los dioses. Aquellos dioses fueron, por supuesto, los Idas de Agartha, quienes durante un largo periodo reinaron sobre la Atlántida, intentando transmutar las razas de virias perdidos mediante métodos carismáticos de estrategia hiperbórea. En ese tiempo el símbolo al que aludimos y que vamos a llamar laberinto exterior era la clave de transmutación de la más alta iniciación, el fundamento del misterio. Por su intermedio, es decir, por la aprehensión de su verdad oculta, el hombre semidivino podía transformarse en Dios. El símbolo que vamos a estudiar para comenzar la explicación expresa efectivamente una gran clave, permite establecer la distancia entre el yo perdido y el selbst. Empero, esta clave no será captada de inmediato por el vire perdido. Primero debe saber cómo situarse frente al símbolo para que éste le revele su secreto, cosa que no podrá lograr si antes no le restituye su sentido metafísico. Todos los símbolos sagrados han sido objeto de una atroz degradación cultural como efecto tenebroso del Kali Yuga, pero este símbolo en particular, por su peligrosidad para los planes de la sinarquía, ha sufrido un destino peor. Según veremos con detalle más adelante, se lo ha empleado como base de match game, es decir, se lo ha asociado a una función lúdica. Una parte de la explicación se dedicará entonces a examinar el problema de la degradación de los símbolos sagrados y la actitud de los virias tan perdidos frente a ellos. Y de ese modo iremos desarrollando también la tipología eticonológica necesaria para describir la actitud graciosa luciférica. En síntesis, en esto consiste el método de la explicación, un desarrollo que incluye muchos temas, pero durante el cual se va dando respuesta implacablemente a las dos preguntas antes planteadas. Al final,
habremos expuesto sin equívocos insalvables la propuesta que la sabiduría hiperbórea hace al Virya perdido, que ansía despertar como espíritu hiperbóreo, como Siddha, como Dios. En la primera parte hemos estudiado al Vasu y al Virya perdido desde un punto de vista estrictamente microcósmico, basándonos fundamentalmente en el conocimiento de su estructura psíquica. Ello nos permitió arribar a importantes conclusiones, pero el Pazu es un microcosmos potencial que subsiste dentro del macrocosmos, integrado en las superestructuras de las comunidades culturales. La actitud graciosa luciférica que vamos a proponer para su despertar supone ofrecer una respuesta concreta para la pregunta capital de la ética. ¿Qué debo hacer? Vale decir, ¿qué debo hacer frente al hecho cultural en el que estoy inserto para liberarme de sus lazos y despertar como Virya? A este interrogante crucial, la sabiduría hiperbórea efectivamente brinda una salida no lógica, dice exactamente qué hacer. Es lo que trataremos de mostrar en la segunda parte. Sin embargo, y ello es ya evidente, la pregunta ética plantea de entrada la relación entre lo interno y lo externo, entre la estructura psíquica y el mundo exterior, entre el paso y el hecho cultural. Debemos conocer, pues, con mayor profundidad esta relación, adquirir conceptos claros sobre la cultura, hecho cultural, historia, etc., y especialmente establecer con precisión las correspondencias analógicas que el macrocosmos guarda con las estructuras del microcosmos estudiadas en la primera parte. Aclarar tales conceptos y otros se dedicará al siguiente inciso, cuya lectura y estudio es imprescindible para comprender el desarrollo posterior de la obra.